Pasamos a nuestra primera mesa, es una mesa muy numerosa, tenemos muchas ponentes que nos van a estar siguiendo, que participan de forma online. Tenemos aquí nuestra moderadora, que es Ana del Hoyo, os la voy a presentar muy brevemente, solamente su nombre. Y esta mesa la hemos llamado institucional, ¿vale? Creemos que es importante saber cuál es la situación en la que se encuentran en temas de igualdad las distintas instituciones científicas. Y contamos con nuestra moderadora, que es Ana del Hoyo, y virtualmente estarán Isabel Loureiro, que es del Instituto Español de Oceanografía, Zulema Altamirano, de la Unidad de Mujeres y Ciencia, Isabel Jiménez, de la Universidad de Málaga, Teresa Valdés Solís, del CSIC, y María Acale, de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Recordar de nuevo, siento ser tan repetitiva, que para la gente que nos sigue desde casa o desde los centros de trabajo, pueden enviar sus preguntas a través de la pestañita de preguntas y después se las pasaremos y se las circularemos a ellos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Hola, buenos días. Bueno, pues buenos días. Iniciamos la mesa institucional de este primer encuentro de Oceánicas. Es un formato un poco nuevo por la combinación entre asistencia presencial y asistencia virtual. Yo no sé si tengo que dirigirme al estrado o hablo desde aquí. Desde aquí. Entonces me voy a girar para ver en la pantalla a las asistentes. Así mejor. Hola, buenos días. ¿Estamos ya todas o falta? Echo de menos al Grupo Técnico de Igualdad del IEO. Está entrando. Bueno, pues, si os parece, os doy la palabra a las participantes para que os presentéis. Sí, bueno, ¿nos dices el orden o podemos empezar? Sí, muchas gracias. Yo creo que si os parece ir presentándoos según el orden en el que aparecéis en pantalla, Isabel Jiménez, Teresa Valdés Solís, María Alcalde y Zulema Altamirano. Sí, me imagino que será una presentación breve, ¿no? ¿O queréis que expongamos ya lo que hacemos en nuestras universidades, en el caso en mi caso, ¿no? O simplemente una presentación con nombre y cargo? Bueno, pues si os parece, yo creo que hacemos una primera presentación breve como participantes para que las personas que están asistiendo tanto virtualmente como presencialmente aquí en Fuengirola puedan conoceros un poquito y a continuación, pues si parece, hacéis vuestras presentaciones. Perfecto. Bueno, yo soy Isabel Jiménez Lucena
Soy vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga, o sea que os tengo cerquita a pesar de que estemos utilizando este medio. Muchas gracias, Isabel. Bueno, buenos días a todos los asistentes y todas las asistentes a este encuentro de Oceánicas. Yo soy Teresa Valdés Solís, soy científico del CSIC y estoy en esta mesa como representante de la Comisión Mujer y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias, Teresa. María, entiendo que continúas. Sí, me toca a mí. Yo soy María Acale Sánchez, soy la delegada del rector para implementar políticas de igualdad y de inclusión en la Universidad de Cádiz. Creo que me toca a mí. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Zulema Tamirano, soy la directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unidad de Igualdad de todo el Ministerio también. Ahora está en el gabinete del ministro. Se ha subido de rango desde la nueva estructura ministerial, así que estoy ubicada como vocal asesora en el gabinete del ministro. Muchas gracias, Zulema. Y Isabel. Yo. Buenos días a todas y a todos. Yo soy ayudante de investigación en el Instituto Español de Oceanografía y en esta mesa estoy como representante del Grupo Técnico de Igualdad del IEO. Muchas gracias, Isabel. Pues, bueno, si os parece, entonces, a continuación, iniciar vuestras presentaciones. Por el mismo orden que hemos intervenido. ¿Qué orden? Vale, bueno, pues yo sencillamente quería contaros un poco cuál es la trayectoria de la Universidad de Málaga en relación a las políticas de igualdad. Seré muy breve porque yo creo, junto con mis compañeras, que lo interesante aquí quizás sea el debate, las preguntas que queráis hacernos y por eso seré muy breve. Un poco contaros la historia de las unidades de igualdad, que desde mi punto de vista son fundamentales para la implementación de las políticas de igualdad. Y es una historia que comienza en 2007 con una ley orgánica en la que se expone la necesidad de implementar políticas para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Esa ley orgánica, la Ley 3/2007, indica que hay que realizar planes de igualdad y que las unidades que tienen que realizar esos planes de igualdad son las unidades de igualdad de género. En esa ley también se le dice a los ministerios que inician inmediatamente la puesta en marcha de esas unidades. Muy poco tiempo después las universidades recogieron el guante y en la Ley 4 de 2007, fijaros, una ley después, que es la Ley de Universidades, se les insta a las universidades que creen sus unidades de igualdad para implementar las políticas de igualdad en las universidades españolas. Las universidades andaluzas inmediatamente se pusieron en marcha en relación a esto y desde el periodo 2008, ¿no? Inmediatamente después la ley de 2007, pues después hay una ley andaluza que también reitera para la comunidad autónoma andaluza la necesidad de crear las unidades de igualdad en las consejerías del gobierno andaluz y se ponen en marcha a la par las universidades andaluzas, las universidades públicas andaluzas y ya inmediatamente de 2008 se inicia el proceso de creación de las unidades de igualdad. Ese proceso de creación de las unidades de igualdad pues dura hasta 2010 en la que se empieza ya también a aprobar los planes de igualdad que han elaborado en esas unidades creadas desde, como os digo, desde 2008.
La Universidad de Málaga, junto con otras universidades andaluzas, aprobó su primer plan de igualdad en 2010, como decía antes, y en ese plan de igualdad recogía no solamente políticas enfocadas en lo que serían las relaciones laborales del personal de la Universidad de Málaga, sino que también en ese plan de igualdad en concreto se abordaba temas de docencia, temas de investigación, temas de gestión y temas de transferencia. ¿El objetivo cuál era? Pues el objetivo era múltiple, porque múltiple tiene que ser, en tanto que las desigualdades tienen múltiples facetas. Y por tanto, si no se aborda conjuntamente todas estas facetas, realmente las políticas no tienen una eficacia como la que supuestamente debería de tener. Por tanto, aquí hay un punto central en el que yo quiero insistir. Es decir, si queremos conseguir la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que enfocar todas las caras de la desigualdad. Porque si no es así, si solamente enfocamos y hacemos políticas parciales sobre uno de los aspectos, difícilmente van a tener la eficacia que deseamos. Por tanto, ese plan de igualdad, ese primer plan de igualdad, abordaba distintos ejes, como os he dicho. Desde la sensibilización, acciones positivas en relación a la necesidad de sensibilizar, de formar, en la docencia, en la investigación, en la gestión y en la transferencia, pues con 50 y tantas medidas de acción positiva que contemplaba el plan en sus ejes, en sus 8 ejes. El primer plan acabó en 2014 y se inició el segundo plan. El segundo plan de igualdad igualmente recogía los mismos ejes que el primero porque necesitábamos tener una continuidad. Eso es otra de las cuestiones que también en la unidad de igualdad y en el vicerrectorado de igualdad nos planteamos. Es decir, necesitamos una evaluación de aquellas políticas que implementamos y por tanto necesitamos comparar. Así que mantuvimos los ejes. Ese segundo plan concluyó en 2018 y en 2019, en octubre de 2019, aprobamos nuestro tercer plan de igualdad, que es el que está ahora vigente. En ese tercer plan de igualdad también se implementaron los ejes a los que me refería anteriormente. Lo único que pasa es que ya teníamos la experiencia de los 2 planes anteriores y de la evaluación de los 2 planes anteriores y por tanto ahí ya podíamos de alguna manera saber en dónde incidir, dónde de alguna manera estaban las cuestiones más rocosas para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito universitario y por eso hemos ampliado las medidas en este tercer plan. Continuamos con nuestros ejes de sensibilización, de formación, de docencia, de investigación, pero hemos reforzado algunos de ellos porque creemos que hay cuestiones mucho más difíciles de abordar. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, el tema de la conciliación corresponsable, de la corresponsabilidad. Estamos viendo que ahí hay una cuestión en la que hay que incidir y, por tanto, hemos ampliado de manera muy importante las medidas de acción positiva en torno a ese eje en nuestro tercer plan. La evaluación del segundo plan, pues estamos contentas por una parte, porque, por ejemplo, en el tema de conciliación conseguimos implementar todas las medidas que nos habíamos propuesto en el segundo plan y ahora somos capaces de avanzar, como os decía, proponiendo nuevas medidas porque se hace necesario, porque estamos viendo que en la conciliación corresponsable, en la corresponsabilidad tenemos que incidir y trabajar de manera dura, porque es una cuestión que está afectando, como os decía antes, esas múltiples facetas, todas están interconectadas y no podemos avanzar si no avanzamos en conciliación. Y conciliación corresponsable es trabajar nuestro ámbito cultural y eso requiere, no es una cuestión breve, sino que es una cuestión de fondo y por tanto hemos incidido ahí. Bueno, me quedo aquí un poco, os he hecho un poco el espectro, no quiero olvidar a la red de unidades de igualdad de las universidades andaluzas, que se crea también en 2010.
conseguimos trabajar en red y ahora mismo tenemos una actividad bastante intensa en red, porque otra cuestión súper importante en relación a la igualdad, las políticas de igualdad, es el establecimiento de redes. Por tanto, felicito especialmente a las organizadoras de este evento, de este encuentro, porque esto es un hito importante, es decir, el conseguir la igualdad entre hombres y mujeres pasa por establecer redes activas que trabajen en esas políticas. Aquí lo dejo. Entiendo que ahora continuará con su presentación Teresa Valdesolís. Muy bien, pues yo tengo una pequeña presentación que la he hecho más que nada para no tardar demasiado en esta presentación breve del principio, ¿no? Os contaba antes en la presentación que estoy aquí representando a la unidad de la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC, que es una comisión asesora de la presidencia que se creó en el año 2002, en septiembre de 2002. Las funciones principales que tiene esta comisión como asesora de la presidencia es presentar informes desagregados anuales desde el año 2001. En ese sentido, somos una de las instituciones pioneras en intentar conocer el estado de nuestra institución, ¿no? Porque empezamos a trabajar con esto antes de que fuera realmente obligatorio y desde ese momento estamos intentando pues, proporcionar a la presidencia información detallada y propuestas de mejora de la situación en nuestro organismo, ¿no? El CSIC. Es muy importante también para nosotros algo que comentaba Isabel, que es que las políticas de igualdad no estén restringidas a un área, sino que sean globales y transversales, ¿no? Y en ese sentido también, desde el principio, una de las funciones de esta comisión era que los contenidos y la dimensión de género se trasladase también a la investigación. Un poco para mostrar cómo ha evolucionado nuestro organismo en estos temas, veis que la creación de la Comisión Mujer y Ciencia es de septiembre de 2002. En septiembre de 2011, bueno, pues después de la aprobación del primer plan de igualdad de la Agencia de Administración General del Estado, que establecía la obligatoriedad de crear comisiones delegadas de igualdad, se creó la Comisión Delegada de Igualdad, pero en ese momento ya llevábamos un camino recorrido bastante largo porque se había iniciado pues, con anterioridad, ya en 2007 se había aprobado un plan de igualdad de género en la carrera científica. Es verdad que en los primeros años de trabajo de la comisión se centró específicamente, y está muy centrada todavía, en la parte de la carrera científica de la institución, pero es también porque es la parte de la institución en la que la igualdad está más lejos de llevarse a cabo, ¿no? Donde se habían detectado más problemas de desigualdad entre las posiciones que ocupaban hombres y mujeres. Ya en 2013 se realizó un plan de igualdad global entre mujeres y hombres en el CSIC, que se actualizó en el 2015 y ha tenido diversas evaluaciones, ¿no? La última es de julio de este mismo año. Como está previsto que en breve se apruebe el tercer plan de igualdad de la Agencia de Administración General del Estado, pues ahí nosotros también haremos una actualización de nuestro plan de igualdad. La Comisión Mujer y Ciencia y la Comisión de Igualdad del CSIC tienen composiciones diferentes, pero están relacionadas entre sí. La Comisión Mujeres y Ciencia tiene 8 vocales que son electas por las distintas áreas científicas técnicas y 4 vocalías designadas por la presidencia del CSIC y básicamente todos los perfiles de las personas que estamos ahí son perfiles científicos, aparte de algún administrativo de la Organización General del CSIC. Sin embargo, en la Comisión de Igualdad del CSIC un 50% de representantes de la administración, entre los cuales están la secretaria general adjunta de Recursos Humanos y la jefa del área de prevención de riesgos laborales y 4 vocales designados por los sindicatos, ¿no? De todas formas, en las 2 vocales de la administración que no tienen puestos técnicos están tanto la vicepresidenta ejecutiva actual de la Comisión Mujer y Ciencia como la anterior, que bueno, pues lleva muchos años trabajando en estos temas en el CSIC, que tienen una amplia experiencia y permiten a la vez que haya una fluidez de temas, ¿no? Y que las direcciones de trabajo de ambas comisiones confluyan.
No me he resistido a poner algunos números, estos son los más recientes de los que disponemos. Lo que antes conocíamos como gráfica tijera en el CSIC se ha convertido en una gráfica pinza. En el lado positivo de la historia es que hemos conseguido reducir la brecha que se producía en las posiciones más altas, pero ha sido a costa de empeorar las situaciones en las posiciones de entradas, ¿no? Teníamos una prácticamente igualdad en las posiciones de doctores de mayor importancia, ¿no? En nuestro país, los doctores con contratos Ramón y Cajal, y esto, como veis, ha retrocedido de forma bastante significativa. Esto nos está preocupando, lógicamente. Estamos haciendo diversos análisis que busquen establecer medidas que permitan, pues, apoyar el desarrollo de la carrera científica de nuestras investigadoras, pero sin perder de vista los pasos previos, ¿no? El acceso de las investigadoras más jóvenes, de las investigadoras en formación y de los doctores que quieran hacer o desarrollar toda su carrera profesional en el CSIC. Uno de los problemas más importantes que tenemos es que la edad media de acceso al CSIC pues cada vez es más alta. Ahora mismo está en torno a los 40 años, que bueno, pues es una edad que desde luego no anima, ¿no?, a las investigadoras a emprender una carrera en el CSIC y pues al mismo tiempo está acompañado por una edad media de los investigadores del orden de 55 años y es muy parecida tanto para hombres como para mujeres. En el caso de los órganos directivos del CSIC, lo que os pongo en esta imagen es pues la situación antes del nombramiento de Rosa Menéndez, que como sabéis es la actual presidenta del CSIC. Se ha producido una mejora significativa de las cifras de mujeres en los órganos directivos del CSIC, sobre todo si pensamos en los que son estamentos, llamamos de libre designación, ¿no?, en el sentido que la presidencia pues decide a quién nombra como coordinadores institucionales o como coordinadores científico-técnicos. Sin embargo, en el caso de los directores de los centros vemos que todavía nos falta mucho por alcanzar la igualdad, sobre todo teniendo en cuenta que el número de investigadoras en el CSIC, que son las que pueden ocupar esta posición de direcciones de centros, es del 36%. Si miramos el índice de techo de cristal, que antes nos habló Irene también un poco de él, y teniendo como referencia que la igualdad se establece cuando el índice de techo de cristal es 1, tenemos también situaciones muy diversas dentro de las distintas áreas que forman parte del CSIC, ¿no? Hay alguna en la que estamos en igualdad. En ciencia de tecnología de materiales pues hemos bajado de ese valor 1 que se fija como referencia, ¿no? Y en ciencia y tecnología de alimentos estamos muy cerquita, pero hay algunas áreas en las que las cifras son muy preocupantes y es justo además el área de recursos naturales, donde se incluirían pues las actividades relacionadas con ciencias del mar o actividades como las que entiendo que os interesan a los asistentes a este encuentro, ¿no?, que están relacionadas con el medio ambiente. Ahí el índice de techo de cristal es 2,28 y además en los últimos años pues nos está produciendo unas modificaciones significativas de esos números, ¿no? Y bueno, pues se van a estudiar en profundidad qué es lo que está pasando en este área y cómo podemos mejorar esas cifras globales. Sin embargo, no quería acabar solo con las malas noticias y sí que quería poner de manifiesto que a pesar de los estudios que han salido durante las épocas de este confinamiento, ¿no?, donde mencionaba pues una cierta tendencia, que se había observado una cierta tendencia a que las mujeres habíamos publicado menos en este tiempo de confinamiento. Sin embargo, en el CSIC, los proyectos que se han puesto en marcha durante esta época de pandemia, hay más de un 50% de estos proyectos están liderados por mujeres. Y eso es un dato que me ha parecido bastante interesante para compartirlo con vosotras. Y en cuanto a qué medidas pensamos desde la Comisión y desde el CSIC que hay que poner en marcha para intentar reducir esta brecha y para que la situación en nuestro organismo, que es trasladable probablemente a muchos otros, sea mejor, en realidad podemos prácticamente reducirlas a dos. Por una parte, y pensando sobre todo
en las incorporaciones más tempranas, ¿no? Nuestras jóvenes investigadoras predoctorales que están en formación y que quieren desarrollar una carrera científica, estamos viendo que hay una cierta desafección en general, y más en el caso de las mujeres, por el estudio de carreras, de ciertas carreras STEAM, con lo cual estamos haciendo esfuerzos muy importantes en llegar a los centros educativos y en animarlas a emprender ese tipo de carreras, y consideramos que bueno, es un hecho que es conocido, ¿no? Que cuando la financiación escasea, cuando las condiciones de acceso son más duras, las primeras que sufren son las mujeres, ¿no? En el acceso. Entonces, pues todo lo que son aumento de plazas, aumento de contratos y bueno, pues el aumento de posibilidades para las mujeres pasa de forma inequívoca por un aumento decidido en la financiación de la ciencia, ¿no? Y como caso significativo, tenemos que poner de manifiesto que en el caso del CSIC, una característica un poco peculiar, ¿no? Que dado que os comentaba antes que la edad de acceso es 40 años y que antes de las posiciones de científico titular o investigador científico, profesor de investigación, que son las posiciones de funcionariado dedicadas a la investigación, existen pocas posibilidades de contratación permanente, ¿no? Con lo cual estamos viendo que se está produciendo una pérdida de perfiles de hombres y mujeres, pero casi más significativamente de mujeres, de doctores con contratos Ramón y Cajal en favor de las universidades, porque las posibilidades de estabilización se producen antes, ¿no? Aunque no sean en posiciones muy buenas de partida, sí que hay una carrera de estabilización como más definida y clara. Y eso es todo lo que os quería comentar sobre el CSIC, y luego ya pues discutimos sobre este tema. Espero no haberme enrollado demasiado. Muchas gracias, Teresa. En fin, la verdad es que hago un pequeño receso ahora que ya habéis presentado Isabel y Teresa, Isabel Jiménez, porque, en fin, realmente es un lujo poder escucharos. Continuamos, si os parece, con María, más tarde Zulema y cerrará Isabel Loureiro, para que a continuación podamos tener un debate hacia la 1:10, hora oficial. Muchas gracias, María. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer estar en esta mesa y haber escuchado a las dos compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, y esperando ya escuchar a la siguiente. Yo, como delegada del rector para implementar políticas de igualdad y de inclusión en la Universidad de Cádiz, tendría que venir aquí pues a hacer lo que ha hecho mi compañera Isabel de la Universidad de Málaga, ¿no? Contarles a ustedes el origen del compromiso legal, ¿no? Para implementar políticas contra la discriminación, poniéndonos en 2007 con la Ley Orgánica de Igualdad. A continuación tendríamos que referirnos al momento, que es 2009, cuando se pone en marcha la Unidad de Igualdad en la Universidad de Cádiz, el hecho de que ha estado dependiendo, en primer lugar, dependían de la Unidad de Igualdad, dependía de Acción Social y Solidaria. Posteriormente pasó a formar parte o depender orgánicamente de la Secretaría General, y desde que el rector actual, don Francisco Pinella, tomó posesión de su cargo, bueno, pues la delegación del rector es una delegación que depende directamente de él, y ahí estamos, ¿no? En este sentido, también tenemos en marcha hemos puesto en marcha 2 planes de igualdad, con unos ejes temáticos que no hemos terminado de agotar porque siguen estando abiertos, siguen siendo una mina sobre los que podemos estar echando horas y horas de trabajo y no terminar de agotarlos. Y como no quiero repetir nada de lo que ha dicho mi compañera Isabel, pues sí me gustaría resaltar algunos datos, y es que una de las cuestiones que hacemos dentro de la Delegación de Igualdad pues es convertirnos en una especie de observatorio de los efectos que tienen las políticas que se dictan
fuera de la universidad respecto a las mujeres que trabajamos dentro de la universidad. Y como ese observatorio, simultáneamente nos convertimos en un cauce en virtud del cual poder transmitir en los momentos oportunos aquellas situaciones, no voy a decir discriminación, aquellas situaciones de desigualdad que la puesta en marcha de las políticas oficiales provocan. En este sentido, a mí me parece que seguir hablando de igualdad al día de hoy en un encuentro como este sobre oceánicas, y yo me quiero referir fundamentalmente a las mujeres oceánicas en este momento, me parece que tiene todo su sentido, tiene toda su validez. Miren, el segundo plan de igualdad de la Universidad de Cádiz, que se aprobó en abril del año 2019, con lo cual nos queda todavía por delante una serie de años, y bueno, yo ya tengo en la cabeza el hecho de que hay que ir preparando y madurando ese tercer plan de igualdad, que si no pasa nada, pues me tocará a mí impulsar en el ejercicio del cargo que estoy desempeñando. Pues en ese documento se parte en la Universidad de Cádiz de que el 80% del alumnado de relaciones públicas son mujeres, ¿ok? Y el 80% del alumnado de titulaciones como ingeniería eléctrica, marina, náutica y transportes marítimos son hombres. Entonces, me parece que en el origen hay una gran diferenciación entre las preferencias de hombres y mujeres, que es lo que determina, pues al día de hoy, el sesgo que se produce en muchos grupos de investigación, en muchas universidades, en muchos centros, en virtud del cual, pues si hay tantísimos hombres que estudian estas titulaciones, evidentemente van a ser ellos también mayoritariamente quienes lleguen a desempeñar los cargos principales en la gestión y en la investigación de esas mismas que nutre, ¿no? De las que se nutre esas mismas titulaciones. Bueno, pues con este sesgo de partida y teniendo en cuenta esa función de observatorio que llevamos a cabo dentro de las delegaciones y de los vicerrectorados en la Universidad de Málaga, mi compañera Isabel, ¿no? Que llevamos a cabo sobre estos temas, que hacemos un trabajo muchas veces que decimos, yo estoy cumpliendo con la función que se esperaba de mí, pero me dedico a estudiar datos, a ver, a observar, a planificar actividades, ¿no? Planificar actividades como esta en relación, bueno, pues al 25 de noviembre, el 8 de marzo, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Me da la sensación de que al día de hoy, con ese respaldo de la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007, difícilmente vamos a observar una política que directamente cause discriminación hacia las mujeres. Y sin embargo, me da la sensación de que sí puede haber políticas que indirectamente estén generando el efecto de discriminación hacia las mujeres. Tenemos 5 o 10 minutos para hablar aquí, pero no me puedo resistir a traer a esta mesa datos referentes al último sexenio de transferencia que hemos conocido en las universidades españolas. Se ríen mis compañeras, no sé, pues sí, porque están de acuerdo conmigo, porque no están de acuerdo conmigo, pero yo no me resisto a dejar de hablar del sexenio de transferencia. Puedo decirle que yo soy una de las malas mujeres que con 4 sexenios de investigación ha conseguido un 0 en transferencia de resultados. Y sin embargo, no he dejado de trabajar a lo largo de toda mi vida en esta universidad. Y desde esa experiencia me gustaría tener en cuenta que probablemente la convocatoria de esos sexenios de transferencia que nos ha puesto en la situación en la que nos ha puesto en orden, en filita, ¿verdad? En filita, todas las mujeres en muchas universidades, fue una convocatoria que no nos dimos cuenta, ¿verdad? No nos dimos cuenta cuando conocimos la resolución de la CNAI de 14 de noviembre de 2018, pues que venía un poco envenenada. Venía envenenada y no un veneno de amor, sino un veneno de los malos, ¿verdad? Un veneno de los que enfadan, por no decir otra cuestión. Porque en un principio se nos vendió este sexenio de transferencia, pues como no pasa nada, es una experiencia piloto, si no se saca ahora vamos a seguir, pueden ustedes repetir y volver a solicitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que toda esa parafernalia que acompañó a la publicidad en torno al sexenio de transferencia
nos ocultó un dato, y es que probablemente tendríamos que, en aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo, haber impugnado las bases de ese sexenio de transferencia. Bases de ese sexenio de transferencia que son las que han determinado al final pues, los resultados del mismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque, en primer lugar, de los méritos, las personas que nos siguen, que no sepan lo que es el sexenio de transferencia, es un reconocimiento de la importancia de la transferencia que nuestra investigación ha tenido en la sociedad, ¿no? Entonces resulta que para poder solicitar el sexenio de transferencia, pues solamente lo han podido pedir, por ejemplo, en méritos de carácter compartido o colectivo, grupos de investigación, proyectos de investigación, la persona responsable, ¿no? Entonces, claro, fíjense ustedes que mujeres de toda una generación hemos estado trabajando años y años en proyectos colectivos en los que ni siquiera se nos ocurrió que nuestro nombre no estaba, ¿eh? Aunque lo hacíamos todo, y hay agradecimientos en prólogos de libros, y hay agradecimientos en notas a pie de trabajo sobre nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de trabajo, y sin embargo, a mí no se me ocurrió nunca decir, oiga, mi nombre no está, porque no me pareció que lo importante era el equipo, lo importante era el grupo, y yo era una rueda que llevaba adelante ese proyecto. Bueno, este dato ha sido determinante de que muchas mujeres no han visto reconocido sus méritos a los efectos del sexenio de transferencia porque iban en el conjunto de un equipo, no iban como liderando ningún equipo. Más aún se me ocurre pensar, teniendo por delante los resultados del sexenio de transferencia en el campo de mecánicas y ciencias de la navegación, que me da la sensación que no es una profesión, lo que en relación al número de estudiantes, hombres y mujeres que cursan estas asignaturas, que sea precisamente una titulación en la que tenga que haber muchas mujeres que estén investigando y que sean profesoras de esos centros, ¿no? Pues en mecánicas y ciencias de la navegación, de los hombres, el 40% ha recibido una valoración positiva de su sexenio de transferencia frente a un 59% que la ha recibido negativa. Pero si bajamos a ver el número de mujeres, la cifra cambia considerablemente, porque solo el 19,86% de las mujeres ha visto reconocido el sexenio de transferencia, cuando todo un 80,14% de mujeres del campo de la mecánica y ciencias de la navegación han visto denegados su sexenio. No quiero entrar en más detalle, porque es un tema que a mí, ya les digo, yo lo estudio, lo observo, le puedo decir lo mismo en ciencias sociales y jurídicas, no es el momento de hablarlo, pero sí me gustaría traer a colación que la Ley Orgánica de Igualdad, que es precisamente la que puso en marcha las unidades de igualdad, es también la misma ley orgánica que denunciaba la discriminación directa e indirecta hacia las mujeres. Y probablemente este sexenio de transferencia sea un ejemplo de discriminación indirecta hacia las mujeres, porque ha causado una brecha de género que solo modificando las condiciones de esa convocatoria de sexenio podrá solventarse, ¿no? Porque difícilmente mujeres de mi generación, por ejemplo, hemos sido, y soy de derecho, cuidado que soy de letra, de latín y griego, que no tengo nada que ver con las mujeres que realizan este tipo de actividades, no hemos sido IPES en mucho tiempo, pero porque ni siquiera creíamos que eso fuera relevante, porque hemos sido siempre consideradas miembros de un grupo y no hemos pensado en nada más. Bueno, no sería la primera vez, ¿no?, que se califica de discriminación indirecta alguna disposición neutra, diseñada de forma neutra por parte del legislador. Pienso simplemente, si la encuentro, en que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo a bien considerar que existía discriminación indirecta en la legislación en materia de seguridad social para las trabajadoras a tiempo parcial, ¿verdad? Y condenó a España por eso en su momento, y que probablemente el recientísimo y aplaudido por todos los movimientos feministas Real Decreto 902-2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, bueno, puede venir a paliar, pero no va a impedir que, si no se toman decisiones serias sobre cuáles son las convocatorias
a las que nos lanzamos las mujeres dentro de la universidad, pues terminaremos viendo, repito, el dato, el tanto por ciento del 80,14% de mujeres de las ciencias mecánicas y ciencias de la navegación con sus esenios de transferencia no reconocidos, lo que no significa que no hayan transferido a la sociedad tanto valor como han demostrado tener esas mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, María. A continuación tiene la palabra Zulema Altamirano. Muy bien, muchas gracias. Uh-huh. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Voy a compartir una presentación que intentaré que sea breve, porque la idea ahora ya es, una vez habiéndose escuchado al resto de mis compañeras, pues poder complementar lo que hemos ido avanzando. Sí que me gustaría responder, creo que me veis, ¿verdad? Sí que me gustaría responder en esta breve presentación un poco a 3 preguntas, ¿no? Un poco cuál es la situación en su conjunto, porque al final lo que pasa en la ciencia, en la investigación, no es ajeno a lo que pasa en la sociedad en su conjunto, recapitular o recopilar los principales desafíos que sí que tenemos, entrando ya no en el qué nos dicen los datos, sino en por qué esos datos tardan tanto en moverse o no se mueven al ritmo que quisiéramos, y a partir de ello contaros un poco qué estamos haciendo desde la Unidad de Mujeres y Ciencia. Aquí os presento, no sé si lo habéis visto ya, cómo están las cosas en la Unión Europea. Este índice de igualdad de género, que lo publica el Instituto Europeo de Igualdad de Género, el EIGE, en el que tuve el privilegio de trabajar durante 2 años, pues se trabajaba allí, yo formé parte de uno de los equipos en plantearnos cómo están las cosas en esas áreas que ya conocemos en las que hay desigualdad, desde el trabajo, la brecha salarial, la segregación horizontal, los usos del tiempo, etcétera. Son 6 dominios, y además lo interesante de este índice es que nos habla de cómo está la ciudadanía. No es qué políticas buenas tenemos, qué políticas podemos hacerlas y muy buenas, ya lo hemos visto, podemos tener unos planes de igualdad, unas leyes excelentes, pero cómo eso finalmente impacta en la ciudadanía. Y si veis aquí, España está por delante de la Unión Europea, no solamente está por delante 3 puntos, sino que además es el país que a mayor ritmo sube en igualdad respecto al resto de países. Obviamente la media puede ser porque todos tengamos una buena media o porque haya países que se van a un extremo y países que se vayan a otro. Y aquí vemos, fijaros, el espacio para mejora de países como Rumanía, Letonia, Hungría, y países en el otro punto como son los países nórdicos. Lo que me interesa de aquí es destacar que España, que veamos el vaso medio lleno, cuando a veces nos vamos a ver qué poquito avanzamos, sí que es importante ver que España avanza a un mayor ritmo y, sin embargo, y aquí tenéis los dominios que refleja en los que España y que nos explican esas discriminaciones indirectas de las que hablaba María, ¿no? Dice, oye, ¿por qué todo esto? ¿Qué está pasando detrás? ¿Qué obstáculos tenemos las mujeres aquí en general? Y luego ya nos iremos al ámbito de la investigación para que esto no avance. Pues fijaros, las 3 áreas donde todavía hay mucho que mejorar serían la de toma de decisiones, la de usos del tiempo, donde estamos hablando de la conciliación, y la segregación horizontal, que también lo habéis comentado antes, lo ha incidido Teresa, ¿no? Las mujeres, las jóvenes y niñas siguen más interesadas por lo social, por la educación, por todo lo relacionado con el cuidado, muy relacionado todavía con esos estereotipos de género que se siguen fomentando y reforzando desde el proceso de socialización, y en el caso de los hombres, pues aquello tecnológico, ingeniería y demás, que va más relacionado con la ética del logro, ¿no? Es un poco, sigue estando esa conexión, y si no habéis tenido oportunidad, os recomiendo que veáis un estudio que ha sacado el Instituto de la Mujer esta última semana, donde habla de los juguetes y porque hay que hacer una conexión, ¿no? Entre cómo ese uso de juguetes todavía está relacionado con esas vocaciones científicas. Esto un poco por daros el contexto. ¿Dónde nos vamos? A los principales desafíos, que sería una compilación de lo que ya hemos ido hablando, por tanto no me entretendré mucho. Los principales desafíos que vemos ahora mismo desde la Unidad de Mujeres y Ciencia irían, por un lado, las vocaciones científicas, que ya hemos comentado, el coste de la maternidad, esos sesgos de los que también ha hablado ya María, esos sesgos, esas discriminaciones, esos procesos que parecen neutros, pero que realmente esconden una forma de discriminación indirecta,
Como consecuencia de todo ello, la pérdida de talento con ese gráfico de pinza del que ha hablado Teresa. Y un último punto que sí que creo que es importante y nosotros lo hemos incluido en la agenda es el impacto COVID. El impacto que está teniendo la pandemia, no solamente a la hora de ver qué impacto social, económico, además de salud, con perspectiva de género, teniendo, sino qué impacto está teniendo en nuestro personal investigador. Yo creo que es un elemento que tiene que ser transversal a todos los demás porqués que nos planteemos. No quiero enrollarme mucho, no quiero entretenerme mucho en el tema de vocaciones científicas, ya lo ha comentado Teresa, y yo creo que es muy importante ver qué está pasando, por qué desde los 5 años ellas pierden interés, por qué se creen menos capaces para temas que requieran habilidades científicas. Y aquí pues los datos son abrumadores, ¿no? Las ingenierías informáticas, las TIC, pues tienen solamente en España, ya a nivel universitario, por ejemplo, un 14% de representación de estudiantes mujeres respecto al resto de hombres, y en las ingenierías lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión en cómo fomentar el interés, ¿no? y las vocaciones en estos ámbitos. No podía resistirme a dejaros aquí lo que está pasando en la conciliación, en un marco más general, porque estos datos reflejan lo que está pasando en el conjunto de la AGE, donde cuando comparamos personal de la AGE, mujeres y personal al servicio de la AGE, hombres, vemos que existe equiparación, existe presencia equilibrada cuando los permisos son retribuidos, y sin embargo cuando los permisos son no retribuidos, pues son ellas las que piden estos permisos. Y fijaros que las excedencias por cuidado de menor de 3 años nos vamos hasta un 80% de ellas respecto a ellos. Y claro, aquí la reflexión, bueno, claro, es que son ellas las que lo piden porque son las que tienen más seguridad. Si tu pareja es la que trabaja en la privada, pues se le puede correr riesgo de que se le eche, ¿no? O de que no promocione. Y sin embargo, fijaros en la tercera línea, cuando hablamos de permiso retribuido para cuidar a tu madre o a la mía, o a tu padre o al mío, ahí ya vuelve a aparecer, y eso es un sesgo, vuelve a aparecer un sesgo de, bueno, para los niños sí que nos repartimos, y en cambio, cuando se trata de cuidar a los mayores, aunque sea permiso retribuido, estamos viendo cómo se refuerza ese estereotipo que existe, ¿no? De tú cuidas mejor que yo. Un poco por dejaros esa parte que también nos preocupa, qué está pasando, y creo que lo ha explicado también muy bien Isabel antes cuando ha hablado de qué está pasando con la corresponsabilidad y con los cuidados, que lo habéis reforzado en vuestro plan de igualdad. Yo creo que también lo hemos comentado ya, qué está pasando con esos sesgos de género. Aquí me traigo, no sé si habéis tenido oportunidad de ver el documental que se ha estrenado en Estados Unidos ahora en junio, que se llama Picture a Scientist. Es un documental que, si no lo habéis visto, recomiendo encarecidamente que busquéis la forma de acceder a él. Están haciendo eventos online en el que te puedes, me invitaron a un coloquio, y a comparar el documental refleja 3 aspectos en los que existe discriminación o desigualdad respecto a las científicas en Estados Unidos. Uno de ellos es un caso brutal de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Otro, pues esos sesgos que me traigo aquí a colación, que son estos sesgos de, especialmente lo bien que te cuentan, bueno, te dejamos estar ya como investigadora porque ya estáis, pero no termináis de pertenecer. Y ahí entonces empiezan esas discriminaciones sutiles, esa cuestionar tus competencias, ese tener esas interrupciones, ese tener que se te exige indirectamente más para demostrar que vales lo mismo, ¿no? Esa autocensura, el síndrome del impostor que posiblemente conozcáis ya, ¿no? De tu reputación, que en un momento dado puede estar cuestionada. Pues todos esos sesgos sutiles se reflejan muy bien en el documental. Y uno último que habla de la desigualdad múltiple, una científica que además es negra, y cómo ha vivido esa discriminación tanto por hombres como también mujeres, ¿no? Entonces sí que creo que es importante plantearnos en que hay datos que nos están escondiendo sesgos sutiles, porque yo sí que creo que lo que vivimos ahora mismo es una situación de espejismo de igualdad, donde si nos fijamos en la primera línea, efectivamente no hay discriminación directa, pero tenemos que rasgar, tenemos que buscar cómo están estos datos, porque no en todo estamos igual de bien y no en todo hay una igualdad absoluta. Por tanto, estamos buscando, sobre todo, cuando seguimos trabajando en este tema, buscar esas discriminaciones indirectas o esas desigualdades, esos sesgos de género que todavía se van colando.
La pérdida del talento, no voy a volver al gráfico que comentábamos, ¿no? que ha explicado Teresa fenomenalmente. Aquí nos refleja datos más globales, no solamente de CSIC, donde se va viendo desde cómo las jóvenes se incorporan a la universidad a cómo se abre ese gráfico de pinza en los niveles más altos de la carrera, ¿no? Y yo creo que el reto aquí es preguntarnos por qué pasa esto y entrar en todos estos aspectos en los que estamos entrando desde la Unidad de Mujeres y Ciencia. Y por último, comentaros el impacto de la COVID antes de daros 3 pinceladas de lo que estamos haciendo desde la unidad. Hemos realizado un estudio en junio, lanzamos un cuestionario a todo el personal de nuestros organismos públicos de investigación preguntando cómo había impactado la pandemia. El cuestionario se construyó con perspectiva de género porque la idea era, a raíz de un poco la preocupación que había en la comunidad científica sobre si la pandemia y el hecho de que los niños, los menores, niños y niñas menores se hubieran quedado en casa, cómo podía estar impactando de manera desigual a la producción científica de las investigadoras respecto a los investigadores. Entonces, bueno, pues nos planteamos una encuesta a nuestro personal, respondieron 1.563 personas, analizamos los datos desagregados por sexo de 1.556, participaron 58% mujeres, no, 58% mujeres, 42% hombres. Y os dejo aquí los 3 datos un poco más significativos. Pues al analizar tareas de cuidado, pues nos disparaban el mayor número de horas diarias para ellas respecto de ellos. El dato más significativo es cuántas horas al día has dedicado a cuidar a los niños. Es verdad que no podemos comparar respecto a cuántas horas dedicabas antes, pero claro, si nos planteamos que en el momento del estado de alarma un 57% de investigadoras estaban dedicando 5 más horas diarias a cuidar a menores en casa, es tiempo que no estás dedicando a productividad o a ocio o a dormir. Y ahí tenéis el tercer gráfico que nos refleja cómo ha sido la producción científica. Se nos va ampliando el gráfico a favor de los investigadores a más de 3 publicaciones. Sin embargo, no nos parece, es verdad que es un análisis descriptivo, pero no nos parece que haya una diferencia excesivamente significativa, claro, porque han sido 3 meses. Sin embargo, el análisis que hacemos a colación luego de una reunión que tuvo el ministro también en junio con un grupo de jóvenes investigadoras en las que les preguntó, ¿no?, cómo había sido la pandemia, pues lo que ellas comentaban era que no habían perdido, ¿no?, la producción, no habían perdido los objetivos, la actividad la habían mantenido a costa de mucho estrés y a costa de horas de sueño. Entonces, lo que nos apunta este gráfico es que vosotras, habéis mantenido la producción y posiblemente lo que ha cambiado es que los investigadores han sido capaces de producir más. Porque en un entorno donde no tenían que cuidar, porque su pareja era quien cuidaba, han estado más concentrados, más tranquilos, menos reuniones y han podido estar, pues a ser más productivos. Es verdad que esto hay que cruzarlo con el puesto que ocupan ellos y ellas, ¿no? Y hay que hacer un estudio más en profundidad, pero desde el punto de vista de las políticas públicas y de hacia dónde guiar nuestras actuaciones, que es desde donde trabajamos en el Ministerio, nos ha ilustrado, ¿no?, para ahora llevarlo un poco a líneas de acción y sobre todo a seguir haciendo un seguimiento, ¿no? Es decir, oye, esto que no se nos quede atrás, ¿no? Es que estemos un poco con la vista puesta en qué está pasando. Y ya pasando a partir de estos desafíos que nos planteamos, cuáles son las líneas de actuación desde la Unidad de Mujeres y Ciencia, pues nuestro marco de actuación obviamente pasa por la Ley de Ciencia del 2011, donde tenemos una disposición adicional 13ª que marca muy claro qué tenemos que hacer, que no se nos puede olvidar hacer. Y ahí, por ejemplo, hay que destacar que todos los organismos públicos de investigación tienen que tener un plan de igualdad y un seguimiento anual. Y luego, pues, la Estrategia Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se aprobó hace 2 meses, mes y medio, tiene perspectiva de género e incluye la igualdad en su eje 7 para hablar del talento, para hablar de captar, retener y desarrollar el talento. Creemos que ahí tiene que ir con perspectiva de género porque estamos perdiendo mujeres por el camino y es muy importante ver por qué las perdemos y reforzar para que no se nos quede la mitad del talento en ese camino de la carrera investigadora. Y en un segundo eje, que es la segunda vertiente, que no queremos que se nos olvide, queremos presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles y en todos los ámbitos, pero también queremos que se integre la perspectiva de género en todos los estudios
en todas las investigaciones que obviamente tienen que tenerlo, ¿no? Que es relevante por el contenido o que es relevante por un poco en la línea de lo que decía María. ¿Quién hace qué en los equipos? Vamos a analizar quién hace qué en esos equipos de investigación y a lo mejor hay que repartir esos roles para que no sigamos reforzando con ese sesgo que inconsciente, que en esos equipos se sigue reforzando esa tradición, ¿no? Esos roles de género. Entonces, bueno, con esas dos, con ese paraguas, no solamente la OMIC, sino también el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación, que precisamente el Real Decreto se aprobó ayer, que nos da una presencia de 11 departamentos ministeriales, que va a tener una estructura de diferentes grupos de trabajo para implementar actuaciones específicas a través de un programa de trabajo. Pues que la idea es avanzar en estos 4 pilares. El primero de ellos es medir para avanzar. Tenemos muy claro que hay que seguir midiendo, hay que seguir recapitulando datos, hay que analizar esos datos, no solamente para ver cómo van las cosas, sino para ver cómo impacta aquello que creemos que estamos haciendo bien, si realmente tiene el impacto que creemos que debe tener en esos datos que estamos analizando. Segundo pilar, visibilizar que las mujeres seáis referentes en todos los ámbitos de investigación para inspirar esas vocaciones, para servir como modelos a aquellas que vienen detrás y también para poner en valor el trabajo que se hace, ese talento, ponerlo en valor para toda la sociedad. Que tenemos claro que esto no cambia si no se transforman esos centros donde se hace investigación y para eso hay que transformar las dinámicas de trabajo, esas inercias inconscientes, esos sesgos de los que ya hemos hablado y ahí hay que implementar medidas en la línea de lo que decía María, que ahonden para identificar discriminaciones indirectas y cambiarlas. Y por último, impulsar. Decía Naciones Unidas el otro día que nos quedan 99,5 años para que haya una igualdad efectiva, una igualdad real. Y yo creo que tenemos un poquito más de prisa, sobre todo en España, donde en la sociedad es muy consciente de que esto no es solamente cuestión de justicia y de democracia, sino también de excelencia, pues que a lo mejor hay que implementar determinadas medidas para impulsar o acelerar esos cambios. Algunos ejemplos de lo que estamos haciendo, y ya termino, ya os dejo espacio para ahondar en aquello que os interese más. Estamos haciendo un estudio de jóvenes investigadoras, os debería haber llegado un cuestionario que hemos abierto desde la Unidad de Mujeres y Ciencia a todos los OPIs y todas las universidades para ahondar en cuáles son los obstáculos principales de esas jóvenes investigadoras que permitan que esa pérdida de talento no se produzca, ¿no? Reforzar y reforzar sobre todo la estabilidad de la carrera científica. También estamos reforzando un sistema de información de igualdad en I+D+I y bueno, pues estamos trabajando en cómo mejorar los análisis agregados en todos los indicadores de ciencia, tecnología e innovación y en nuestro próximo informe de científicas en cifras. La estructura del 11 ya lo he contado, no voy a entretenerme aquí. Sí que es verdad que estamos reforzando la línea que decía Isabel por la importancia que le damos al establecer redes y a trabajar en red. Hemos establecido un sistema periódico de reunión cada 2-3 meses con todos los puntos de contacto de igualdad de todos los OPIs y vamos revisando qué estamos haciendo, dando apoyo y sobre todo optimizando aquello que vamos haciendo para que no tengamos que empezar de cero desde cada uno de los organismos y podamos establecer medidas y actuaciones conjuntas, ¿no? Desde la unidad de igualdad que soy, también del Ministerio y Unidad de Mujeres y Ciencia con los puntos de contacto de todos los OPEs y estamos haciendo un importante esfuerzo en materia de formación y capacitación. Y ya por último, para acelerar ese cambio que os comentaba, por un lado estamos ya desarrollando un distintivo de igualdad de género en I+D+I que iría dirigido a todos los organismos públicos de investigación y a los centros de investigación de las universidades. La idea es que haya una primera convocatoria el año que viene y que se ponga en valor y se refuerce aquellos centros que están ya trabajando en igualdad y que permitan a su vez aquellos centros que deben hacerlo, ¿no? Porque ya el Horizonte Europa nos está diciendo que los planes de igualdad deben darse un criterio de elegibilidad y creemos que esta forma, estos proyectos de investigación deben ir acompañados de centros que apoyen la igualdad, ¿no? Como un elemento transversal, puede ser un elemento de cambio en la transformación de las organizaciones y en segundo lugar acompañando de un análisis de impacto de género en la convocatoria de fondos públicos. Queremos ver un poco cómo son esas tasas de éxito, qué fondos están recibiendo mujeres y hombres y los equipos de investigación liderados por IP Mujeres, IP Hombres, para ver si podemos mejorar y cómo incidir para que esas desigualdades que encontremos, esos que encontremos, pues nos plantearemos en el marco del Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación
cómo avanzar, ¿no? Cómo mejorar cómo implementar medidas correctivas. Yo he terminado, no sé si me he enrollado mucho, he quitado mucho tiempo a mis compañeras, yo aquí lo dejo para cualquier pregunta que pudierais plantearme al respecto. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Isabel Loureiro. Seguidamente, una vez finalizada su presentación, iniciaremos un debate. Adelante, Isabel. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Pues yo, en principio, estoy representando al Grupo Técnico de Igualdad del Oceanográfico y un poco la petición de este primer encuentro era que desde el Grupo Técnico hiciéramos una radiografía del estado que tiene el tema de la igualdad dentro de la institución. Yo os voy a explicar un poco el bagaje que ha llevado el Grupo Técnico y un poco pues, los problemas que hemos encontrado. El grupo, empezó su andadura en 2014. Ese mismo año se había hecho un diagnóstico de la situación de igualdad. Ahí salieron datos pues, como que el 90% de las reducciones de jornada concedidas en el IO eran concedidas a mujeres, que los niveles superiores a nivel 27 estaban ocupados por hombres. Bueno, una serie de datos que se recogieron y se intentaron verter en el primer plan de igualdad que se aprobó a mediados de 2014. La creación de la Comisión de Igualdad fue posterior, fue a finales de ese año. El Grupo Técnico de Igualdad inicialmente se llamaba Comisión, y desde 2014 hasta 2018 no hubo ninguna reunión de esa comisión. En 2018, a mediados, y impulsado por la parte social, no os he dicho, el grupo está formado de forma paritaria por representantes de la Administración y representantes de los trabajadores, por medio de los sindicatos. Y bueno, a mediados de 2018 tuvo lugar la primera reunión del grupo. Ahí se decidió pues, hacer un reglamento de constitución, de temas a abordar por el grupo técnico de funciones, y se empezó la andadura. No hemos tenido muchas reuniones, hemos tenido como unas 6, 7 en estos años. ¿Se han conseguido muchas cosas? Pues se ha hecho mucho trabajo, pero no hemos conseguido muchas cosas. El principal escollo que hemos encontrado es el compromiso por parte de la dirección. Ese compromiso no lo hemos tenido. Desde un principio hemos insistido en la importancia que tiene la formación de toda la plantilla en temas de igualdad. Hemos solicitado formación para los miembros del propio grupo de igualdad. Y lo más que hemos conseguido es que se impartieran pues, alguna charla de forma aislada en algunos centros, incluso aglutinando al personal de centros que eran cercanos geográficamente. Nosotros creemos que esas charlas, siendo complementarias y necesarias, no suponen un verdadero plan de formación que es imprescindible. En este sentido, ¿qué es lo que solicitábamos, además de la formación de la dirección? Pues un poco que pusiera en valor la figura del propio Grupo Técnico de Igualdad. Entonces, pedimos a la dirección una presentación formal de dicho grupo, acompañado de un díptico que habíamos hecho en el grupo en plan informativo para toda la plantilla. Esa carta de presentación del Grupo de Igualdad sí se envió por parte de la dirección, pero el díptico, nunca se llegó a enviar. Es más, nosotros lo colgamos de la intranet y fue retirado, porque
había una frase que decía que en el comité de dirección del IEO no había mujeres, que en ese momento era cierto. Hoy por hoy no, porque tenemos una subdirectora en este momento. Pero en aquel momento no teníamos en los órganos de gobierno del IEO, en el comité de dirección, no había ninguna mujer. Y no dijeron que eran unos datos alarmistas y lo retiraron. Esto para el grupo técnico fue muy duro porque era como sacarle valor a lo que estaba diciendo y en cierta forma ningunearlo. Los componentes del Grupo Técnico de Igualdad decidimos seguir para adelante, seguir peleando porque hubiera formación, por implementar el primer plan de igualdad, que es el que tenemos y en este momento, vamos, no hemos tenido ningún otro plan de igualdad y en este momento, de hecho, ha vencido ya. Y la situación que tenemos actualmente es que necesitaríamos que se hiciera un diagnóstico de situación para aplicar un plan de igualdad pues que fuera como un guante a la situación que tiene la institución. En este sentido, se solicitó un informe a la Unidad de Igualdad del Ministerio y, bueno, desde la Unidad de Igualdad, Zulema, tú eres conocedora de esto, se nos pidió una serie de datos, entre los que estaban una encuesta. El Grupo de Igualdad decidió ampliar esa encuesta, que inicialmente iba a ser solo para recursos humanos, y un poco hacer partícipe a todo el personal, para tener una mínima idea de qué situación teníamos en la institución. Esa encuesta, los primeros datos que hemos podido manejar, ha arrojado unos datos que creemos que son importantes y que la dirección debe conocer. Hay un desconocimiento importante sobre la existencia de un grupo técnico de igualdad, sobre los planes de igualdad y, por ejemplo, pues ha salido un 11% de personas que dicen haber sufrido acoso sexual dentro de la institución. A nosotros todo esto nos parece importante y grave y que se debe tomar medidas en este sentido. Entonces, hemos decidido que querríamos enviar toda esta información al personal como un adelanto de lo que será el informe ya más completo que nos remitirá la Unidad de Igualdad. Creo que me estoy enrollando, tengo miedo por ocupar mucho tiempo. El tema, en plan resumido, sería que nosotros desde el Grupo Técnico de Igualdad no hemos encontrado el apoyo suficiente por parte de la dirección, por lo menos hasta este momento. Sí que tenemos la confianza de que esto cambie, pero al menos hasta este momento no se han tomado las medidas que creemos que serían necesarias, sobre todo, y repito, de formación y nada más. Creo que me olvido de cosas, pero bueno, podrá salir ahora en el debate. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, ponentes, porque es la 1:10, pero clavado, clavadísimo. Así que bueno, yo voy a hacer un pequeño experimento. No, en fin, quería ver a ver si había alguna forma de que quienes estáis asistiendo virtualmente me vierais un poco, pero creo que está aquí el tiro de cámara. Bueno, en primer lugar, pues comentar que escuchadas vuestras participaciones, vamos a dar paso al debate. Muy brevemente, comentar que, bueno, mi nombre es Ana del Hoyo, soy funcionaria del Estado y doctora en Historia Contemporánea.
Quisiera aprovechar este minuto, este único minuto en el que tengo la palabra como moderadora, para hacer un agradecimiento a las instituciones y personas que han hecho posible este encuentro, especialmente a las administraciones públicas, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad, concretamente el IMIO, el IEO tanto desde Oceánicas como desde el Grupo Técnico de Igualdad, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el CSIC, las universidades de Málaga y Cádiz y CEIMAR. Y bueno, pues yo, si os parece, plantearía el núcleo del debate de la mesa, en clave de difusión y diálogo, porque bueno, pues creo que se trabaja mucho por la igualdad de género desde las administraciones públicas, muchas y diversas, concretamente las aquí participantes, y un ámbito fundamental es el de la difusión. Eso que en el ámbito de la ciencia se llama la transferencia de conocimiento. Así que, si os parece, yo iniciaría preguntándoos a todas las participantes en esta mesa cuáles consideráis que son los principales retos y debilidades, y por quedarnos con una imagen más positiva del vaso medio lleno, las oportunidades y fortalezas. Sobre todo pensando en nuestra audiencia, especialmente la juventud, ese segmento de la población que está por su edad todavía dentro del ámbito de las oportunidades, que más allá, trascendiendo las instituciones, las siglas dentro de las instituciones, que pueda llevarse de la asistencia a esta sesión ideas fundamentales relativas a qué es lo que queda por hacer, qué serían los retos y las debilidades, y sobre todo esos avances que ya están conseguidos gracias a mucho trabajo, y hacia dónde puede ir el futuro. Muchas gracias. Y qué difícil es arrancar, ¿no? ¿Quién arranca? A ver. Es que no podía, por las razones que sean, no podía darle al micrófono y lo tenía silenciado. Yo espero que... ¿Me escucháis? Sí, Isabel. Yo espero que todavía todos estemos en tiempo de oportunidad. Bueno, yo sí que querría, porque he visto en las preguntas de las participantes en el encuentro una preocupación muy importante de cara al futuro. Es decir, están muy preocupadas por el futuro. Y es razonable que lo estén, porque yo creo que tenemos dos cuestiones muy importantes. Una, a nivel formal, es decir, de lo que sería la legislación, la normativa. Hemos avanzado mucho en este país, tenemos unas leyes muy avanzadas que pretenden procurar la igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, lo que serían los aspectos formales están prácticamente resueltos desde mi punto de vista. Es decir, hombre, ahí sigue habiendo todavía cuestiones que hay que matizar, que hay que evaluar, como decía Zulema, ¿no? Hay que medir, hay que evaluar. Todavía quedan cuestiones que hay que tratar, pero en general el marco formal, el marco legislativo, el marco normativo, yo creo que en este país lo hemos resuelto y lo hemos resuelto muy bien.
Eso es muy importante. Pero si eso no va acompañado de un cambio en los aspectos informales, no vamos a conseguir nada más que unas buenas leyes. Pero no vamos a conseguir avanzar en la igualdad real. Por tanto, yo creo que tenemos retos muy importantes, en los aspectos llamados informales, pero que son tan importantes como los formales o a veces incluso más. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que enfocarnos para tratar todos estos aspectos que son mucho más rocosos, mucho más complicados, a más largo plazo, porque estamos hablando de una cultura científica. De todo lo que estamos hablando es de una cultura científica. Aquí hemos puesto sobre la mesa muchos conceptos que habría que cuestionarlos, Por ejemplo, el concepto de excelencia, porque está en la base de las discriminaciones. No podemos hablar de excelencia si no existen igualdad de oportunidades. No podemos. Porque si no partimos de una situación de igualdad de oportunidades, no podemos hablar de excelencia, porque entonces estamos haciendo discriminación claramente. No podemos medir con la misma vara de medir a quien parte desde distintos sitios. También había una pregunta en relación a esto en concreto y mucha gente se cuestiona el término de discriminación positiva. Yo es que pienso que no es una buena terminología, porque tenemos otra palabra mucho más certera para hablar de eso, que es la equidad. Es decir, no podemos considerar con los mismos criterios a quien no parte del mismo punto. Eso nos lo tenemos que plantear muy seriamente, porque ahí hay una clave muy importante de por qué es tan rocosa la desigualdad. ¿Cómo medimos? Medir sí, pero ¿cómo medimos? Porque yo he visto ahí, por ejemplo, los datos que tenemos sobre los artículos, número de artículos publicados, si lo fragmentamos nos da una imagen, pero si hacemos el acumulado es mucho más menos igualitario. Si acumulamos 2 o más artículos, las cifras ya no son tan poco importantes, es decir. Por tanto, tenemos que plantearnos muchas cosas de fondo, cuestionar muchas cosas, criterios de evaluación que están absolutamente generizados. Antes María ha puesto una clave muy importante. Las bases que supuestamente son neutrales. Tenemos que analizarlo con detenimiento, porque los criterios de evaluación están generizados, absolutamente generizados. Pueden que sean más sutiles, sesgos más sutiles, menos sutiles, pero dejan de ser sutiles cuando se analizan con una perspectiva de género. Por tanto, vamos a ir al fondo. Es decir, hay que cambiar la cultura científica. El problema es la cultura científica que tenemos. No es que no haya más o menos mujeres, es que es una cultura científica sesgada y generalizada. Por tanto, nos hace falta reflexionar sobre la base, sobre los conceptos básicos que utilizamos. Muchas veces porque están muy normalizados, nosotras mismas los asumimos. Y yo la primera, yo muchas veces digo, ¿qué estoy haciendo? Tengo que cuestionar esto, porque está tan normalizado que lo asumes. Entonces, todo esto tenemos que trabajarlo en red. Por tanto, las oportunidades a las que yo quiero hacer referencia son las redes. Necesitamos redes y necesitamos plantearnos y necesitamos cuestionar los principios básicos sobre lo que se asienta una cultura científica. Yo soy historiadora de la ciencia, una cultura científica que está generalizada desde sus comienzos. Por tanto, esas son las oportunidades y los retos que tenemos. Muchas gracias, Isabel. Estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Isabel.
Yo quería hacer una reflexión sobre un par de aspectos que han salido varias veces, ¿no? Ese espejismo de igualdad del que hablaba Zulema, esos sesgos en las bases de los que hablaban Isabel y María, ¿no? Y bueno, como yo soy científico de los de ciencias puras de esto, ¿no? La dificultad que tienen a veces muchos de nuestros compañeros de ciencias puras, que se consideran ciencias de verdad por ellos mismos, ¿no? De darse cuenta de que los estudios sociales son estudios de verdad y que los sesgos que ellos tienen son sesgos de verdad, ¿no? No son invenciones por parte de las encuestas, ¿no? Que parecen que son datos menos fiables que los valores que te dan las máquinas o los cálculos matemáticos, ¿no? Eso se soluciona con formación obligatoria para todos los estamentos y para todas las organizaciones y para todos los niveles, y cuanto más arriba y más capacidad de decisión tienes, más formación es necesaria, ¿no? Y esto que hablábamos de las discriminaciones sutiles, volvemos a redundar en lo mismo, las redes ahí son muy importantes, ¿no? Además, volvemos a hablar de científicos que nos consideramos como muy objetivos, nos creemos que estamos libres de sesgos porque somos científicos, los datos, los números, estas cosas, ¿no? Entonces, cuando en una oposición se están valorando dos currículum y se están valorando por décimas de puntos y hay un apartado que es completamente objetivo, o más objetivo si queréis, que son el número de publicaciones, la posición que estás en la publicación, el índice de la publicación, eso que pueden ser más o menos cuestionable, pero que todos sabemos las reglas del juego ahí, ¿no? Esa parte es objetiva, pero luego hay muchas plazas que se dirimen por eso, décimas de puntos, por méritos que, aunque parecen objetivos, no se han conseguido de forma objetiva, como puede ser una ponencia invitada, una charla clave en un congreso, ¿no? En estas cosas a las que te invitan, que, bueno, pues que te invitan por tu red de conocidos, de colegas, de colaboradores, ¿no? Eso es verdad, si tienes 5 conferencias invitadas y el otro no las tiene, pues evidentemente es un mérito objetivo, pero que ha sido sutilmente discriminada a la persona probablemente para obtenerlo, ¿no? Y ahí, ¿qué es eso? Que la necesidad de establecer redes estrechas y fuertes que con una visión global de género en todos los niveles permitan que las oportunidades sean las mismas para todos, porque además es que yo con esto de la excelencia tengo también un debate, ¿no? Si todos somos excelentes, no lo será ninguno. Entonces hay que tener ciencia excelente y hay que tener ciencia normal. Lo mejor posible esa ciencia normal, ¿no? Pero el concepto de excelencia, si todos somos excelentes, también se desvirtúa, ¿no? Y pretender que todos nos desplacemos, pues será desplazarlo todo más allá. Si todos somos más excelentes, pues la ciencia será mejor, pero no seremos todos excelentes. Intervengo yo si os parece seguir ese orden desde el principio. Nada, yo solamente pues para hacer, pues para comentar una idea que se me viene a la cabeza, ¿no? Nos decía nuestra moderadora, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Pues a mí me parece muy importante ahora aplicar todo lo que sabemos, ¿no? Sobre feminismo, todas esas teorías sobre el empoderamiento de las mujeres, es decir, ¿hacia dónde vamos? Pues iremos hacia donde nosotras queremos ir, es decir, convertirnos en verdaderas protagonistas de este proceso de etiquetamiento en la situación en la que estamos y tomar nuestras decisiones. En ese sentido, necesitamos una clase política que no es que se deje seducir, ¿no?, por las mujeres, sino que se convenzan de una vez por todas de nuestros méritos y de la seriedad con la que venimos trabajando. Y al día, eso por lo que toca hacia arriba, ¿no?, hacia las instituciones y hacia el reconocimiento en el mundo de la política. Pero luego tenemos otra batalla diaria y es en nuestras facultades, en nuestros centros, en nuestros lugares de trabajo. Tenemos que luchar contra los micromachismos, tenemos que evitar que pase desapercibido tantísimos aspectos que sabemos que al día de hoy pasan, que ni siquiera nos planteamos, pues que ese comentario o ese comportamiento no se predica de un compañero hombre, ¿no? Y hasta que no empecemos a dejar de normalizar lo que no es normal en nuestra vida diaria y no consigamos que nuestros políticos se convenzan, no se dejen seducir, que se convenzan de una vez por todas de nuestra valía, pues yo creo que no vamos
no vamos a avanzar mucho, pero repito la idea, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Deberíamos de decir hacia donde nosotras queramos ir. Gracias. Muchas gracias, María. Sí. Yo os diría que una de las cosas que es imprescindible y que está por encima de ciencia, de ministerios de ciencia o de cualquier otra cosa, es el desarrollo de la legislación. La Ley Orgánica 3 de 2007 contempla la existencia, por ejemplo, de un protocolo de acoso sexual. Ese acoso sexual, en esa misma ley del 2007, se establece que tendría que ser elevado a Real Decreto para ser implementado. Eso no se ha hecho en ningún momento. Y es un protocolo que los ministerios están adhiriendo, nos están diciendo que lo asumamos, pero realmente no hay una base legal detrás. Con lo cual estamos como, bueno, es una declaración de buenas intenciones, por decir así, pero no hay nada detrás. Eso yo creo que es uno de los retos. Como dijo Isabel Jiménez, efectivamente se ha avanzado mucho, hay unas leyes que es para estar contentos, pero tienen que desarrollarse en plenitud y no están desarrolladas en plenitud. Muchas gracias, Isabel. Zulema, adelante. Pues no me voy a repetir, os mando 3 ideas fuerza, que en la primera, en cuanto a retos, yo creo que para mí el reto es el efecto sándwich. El efecto sándwich quiere decir que podemos tener unas leyes estupendas, pero que esas leyes tienen que ir calando. Tienen que ir calando en quienes dirigen, y quienes dirigen se lo tienen que creer. La oportunidad está, porque la ley está, las normas están. Tenemos una legislación que es referente no solamente en el plano de la Unión Europea, sino en el plano internacional. Esa norma está ahí, pero quienes tienen que bajarla a planes, estrategias, medidas y actuaciones, se lo tienen que creer. Tienen que creer, y yo creo que no es que se lo tengan que creer, es que hay que recordarles que tienen la obligación de hacerlo. Es decir, esto no es una cuestión de sensibilidades y de opinión, es una cuestión de lo que decía Isabel, ¿no? Es que la norma está ahí, obviamente hay espacios de mejora en algunas normas, pero hay normas que nos permiten avanzar mucho. Ahora, vamos al efecto sándwich. Por un lado, vamos a liderar con el ejemplo, vamos a avanzar desde arriba, pero también lo mismo. Es decir, tiene que haber un sándwich desde abajo. La sociedad no puede estar esperando a que sean los de arriba los que se muevan, porque esto, y ahí es un poco donde va la oportunidad. Yo, si os puedo pedir algo, lo que decía Ana, ¿no? a quienes venís jóvenes detrás, es que seamos agentes de cambio. Es decir, esto de la igualdad todo el mundo suma, y yo soy de la opinión de que estás en la parte del problema, aunque sea poniéndote de perfil, o formas parte de la solución. Y de verdad, esto no es una cuestión de mujeres, que efectivamente yo sí que está ese dilema de cómo integramos más hombres, pero que los hombres no hablen por nosotras, porque quienes conocemos esto somos nosotras. Es decir, nosotras, lo que decía María, nosotras lideramos, nosotras hablamos y avanzamos, y sin embargo no nos cabe otra que, porque es de justicia, porque es de excelencia y porque es, personalmente opino, de sentido común, los hombres, nuestros compañeros, nos acompañen. Hay compañeras que tampoco ven esto, bueno, pues hay quien quiera que se una, que se sume. La boda llevamos nosotros, obviamente, pero la sociedad en su conjunto, nosotras y nosotros, cada uno en su parcela, puede hacer muchísimo. Entonces, no me hace falta, y un poco a la línea de lo que voy, no me hace falta tener las mejores normas, porque podemos hacer maravillas con las normas que tenemos. Obviamente, lo mismo, decir, me hace falta dinero, me hacen falta recursos, por supuesto, pero yo creo que no estamos en el momento de quedarnos sentadas esperando. El otro día participé en el coloquio que os comentaba de Picture Scientist y me quedé con una frase que decía Marta Macho, y era, el tren de la igualdad es imparable. Es decir, esto ya no va a parar. Ahora yo creo que nuestro objetivo es poner las raíles para que ese tren avance a un ritmo un poquito mayor que el que va. Esto ya es imparable. Ahora ya estamos ahí y yo creo que ahí es responsabilidad de cada una, en especial quienes estamos trabajando en este tema, pero todas en nuestra parcela, porque esto es transversal, a poner esos raíles bien para que el tren siga avanzando. ¿Qué oportunidad tenemos o en qué estoy trabajando yo más concretamente internamente ahora, Comunidad de Igualdad? No puedo estar más de acuerdo con lo que habéis dicho en formación. Y yo la formación no la veo ya como sensibilización. Fijaros lo que os digo, o sea, ya hemos sensibilizado, hacemos formaciones y si son formaciones en igualdad se apunta quien ya viene sensibilizado. Yo creo que el reto ahora es otro. El reto es capacitar a quien tiene que aplicar esto en su día a día.
Entonces, ¿quién tiene que aplicar esto en su día a día? Un poco en la línea que lo que habéis comentado ya. Los puntos de contacto, los grupos técnicos de igualdad necesitan esa formación. Desde que yo he llegado desde la Unidad de Igualdad hemos creado unas formaciones abiertas a todos los organismos públicos de investigación y también a la agencia y a CDTI para que puedan unirse, porque somos conscientes de que esos grupos tienen voluntad, tienen muy poquitos recursos y es que además a lo mejor no tienen esa formación específica que les permite hacer un informe de impacto de género, diseñar un plan de igualdad. Entonces, yo creo que ahí es muy importante. Pero también tenemos otros, yo os digo, otros dos perfiles o grupos objetivos. Uno son el personal de recursos humanos, que quien nos cuida, quien ha de gestionarnos con perspectiva de género, y el otro, y para mí es mi gran reto, mientras que esté como directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia y de la Unidad de Igualdad, y es quien dirige equipos. Quien dirige equipos, sea hombre, sea mujer, tiene que llevar en el cargo saber de esto. Pero esto no es una opinión. O sea, no es, bueno, es que yo esto me lo creo o no me lo creo. Yo siempre pongo el ejemplo más radical que puedo poner, y es que yo soy psicóloga de instituciones penitenciarias de cuerpo. Entonces, yo cuando trabajaba con imaginaros, ¿no? Situación, tú tienes un interno delante tuyo que ha hecho, ¿no? Pues pedrastra, violador, etcétera. Imaginaos con qué opinión llegaba yo a entrevistar a esa persona. Pues yo mi opinión me la guardo en un cajón y hago mi trabajo lo mejor posible porque la norma me lo pide, porque mis funciones son y porque además la ciudadanía me paga por un servicio, ¿no? Que es garantizar que esa persona cuando salga no vuelva a reincidir, ¿no? Pues esto de la igualdad, fijaros el ejemplo tan cogido con pinzas, ¿no? Esto de la igualdad ya no es ideología, ya no es opinión, ya es un principio constitucional del artículo 14 y del 9.2 que tiene que ir bajando y tiene que ir calando y bueno, es que esto hay que hacerse. Entonces, como hay que hacerse, pues obviamente habrá que recordarle a todo aquel, desde el efecto sándwich, desde arriba a abajo, en tu parcelita, cómo hay que hacerlo. Lo que no sabemos, no pasa nada. Vamos a trabajar muchísima formación desde la unidad, desde mi unidad estamos ya elaborando guías, elaborando cursos de formación, integrando la formación, haciendo monográficos que van a estar a disposición el año que viene, va a haber 10 monográficos, es decir, obviamente hay que dar un margen para que podamos hacerlo todo. Pero la idea precisamente es cubrir esa gran parcela que es la formación. Más que nada para que no haya excusas. Es decir, yo creo que al final bueno, pues no pasa nada. Es tan obvio que hay que avanzar en esa línea que bueno, sencillamente ponernos ahí. Así que ya no me hace falta añadir nada más. Gracias. Yo creo que sí, que estamos diciendo, y ahí estamos todas de acuerdo, ¿no? En la formación. Lo que ocurre también es que yo creo que esto hay que hacerlo desde una posición crítica. Es decir, no podemos seguir reproduciendo nosotras mismas, ¿no? Criterios, conceptos que realmente son los que han construido un sistema absolutamente desigual, ¿no? Entonces, esa formación tiene que hacerse desde una perspectiva crítica, si no, no nos va a valer. No nos va a valer. Y tenemos que elaborar nuevas formas de acercarnos a los problemas. Es decir, cuando estamos planteándonos el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres y queremos buscar una solución a esto, tenemos que saber que eso conlleva cuestionar muchas cosas, incluso a veces hasta cuestionarnos a nosotras mismas, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser un punto de partida, por lo que antes comentaba, ¿no? Es decir, hay cuestiones que son pilares fundamentales de un sistema desigualitario y que es verdad que nos puede dar un poco de vértigo pensar que ese pilar, si no lo quitamos de ahí, va a seguir manteniendo un sistema desigual, pero es que es necesario abordar esa transformación, porque si no, ese pilar va a estar sosteniendo el sistema permanentemente. Entonces, yo pienso que las mujeres jóvenes, quienes sois jóvenes y quienes estáis iniciando una carrera investigadora, una carrera científica, tenéis que ser valientes en el sentido de tampoco hay que ser heroínas, ¿eh? No hay que pedirle a las mujeres que seamos heroínas. Lo que hay que ser valientes es en el establecimiento de redes
de denuncia, de petición, de como antes estábamos diciendo, hay una normativa. Isabel Louredo antes lo ha dicho, ojo, falta un decreto de desarrollo, pues ahí tendríamos que estar las mujeres, diferentes redes de mujeres, exigiendo que si hace falta un desarrollo de esa norma, de esa normativa, se haga y se haga de manera urgente, ¿vale? Porque lo necesitamos, es una herramienta que necesitamos y tenemos que estar ahí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No solamente depende de lo que nosotras queramos, no solo depende de lo que nosotras queramos. Por eso hay que actuar formando a las personas que lideran equipos, a las personas que de alguna manera son las que están ahí y que pueden desarrollar legislación y que pueden hacer cambiar muchas cuestiones que necesitamos que cambien. Por tanto, tenemos que trabajar en muchos frentes. No podemos pensar que una mujer sola va a ser capaz de cambiar su empresa o va a ser capaz... No, tenemos que saber y eso tenemos que ser conscientes. Hay que buscar redes y hay que activar redes. Es que si no, hay muchas mujeres que se sienten muy solas. Y no se les puede pedir que sean heroínas. Por tanto, hay que implementar redes, apoyar a las mujeres que están en situaciones que a lo mejor son mucho más complejas que las que podamos estar nosotras. Es decir, tenemos que empatizar, tenemos que ir a la sororidad. Yo creo que eso es un concepto que aquí hoy no ha salido, pero yo creo que es fundamental. Tenemos que ir a la sororidad. Antes había leído un comentario por ahí y ya os digo, ¿no? Estoy utilizándolos de ejemplo. A mí sí me lo han dado. Bueno, pero eso no quiere decir que sea justo porque me lo hayan dado a mí. No quiere decir que esté bien implementado. Por tanto, el concepto de sororidad es imprescindible, es fundamental. No solamente luchamos por cada una de nosotras. Las experiencias también son importantes, pero esas experiencias tienen que ser también colectivas. Tenemos que hacer un cambio también en ese sentido. Una cosa es la experiencia individual y otra cosa son las experiencias colectivas. Y tenemos que implementar la sororidad. Es la única manera de que podamos avanzar. Estoy convencida, porque instrumentos, Zulema lo ha dicho, tenemos. Es decir, todavía faltan ajustar, ¿no? Pero eso que nos falta lo tenemos que reivindicar y tenemos que denunciar que no se hayan implementado. Pero eso solamente lo podemos hacer a través de la sororidad, de las redes de mujeres. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por introducir este concepto que no se había tratado, el de la sororidad y su implementación. En el tiempo que nos queda, me gustaría abordar dos ámbitos. Por volver a la cuestión de la difusión, puesto que este encuentro, al fin y al cabo, tiene como principal objetivo la difusión. Me gustaría recentrar la cuestión en la difusión y en las instituciones. En este sentido, dos grandes cuestiones. Una primera, recapitulando en relación con el vaso medio lleno y las oportunidades, me gustaría que cada una de vosotras mencionara una cuestión concreta que se ha conseguido en sus instituciones en el ámbito de la igualdad de género. Y una vez hayamos abordado esta cuestión, plantearé una cuestión relativa a estructuras y la gestión de las políticas de igualdad de género desde las estructuras. Pero ahora me gustaría que continuáramos con esa intervención vuestra, que me parece que es el núcleo de vuestra aportación después de
todos los contenidos tan interesantes que habéis compartido, que cada una de vosotras nos comentara en... minuto, ¿cuál considera que es el principal logro tangible que puede aprovechar este encuentro para difundir? El principal logro tangible que se ha logrado, que ya es un hecho, en su institución. La pregunta va enfocada en el siguiente sentido. Yo que conozco vuestras trayectorias, pues soy consciente de que trabajáis muchísimo. Pero, claro, volviendo a lo que comentaba antes de la transferencia del conocimiento en su ámbito más básico, pues, a ver, este minuto de oro para que podamos conocer desde las universidades, desde el CSIC, desde el Ministerio, en el IEO, gracias a su estupendo grupo técnico de igualdad, algo que ya está ahí. Y una vez hayamos abordado esto, plantearé una cuestión relativa a las instituciones. Muchas gracias. Lo del minuto de oro es una trampa, porque eso es como preguntar a quién quieres más, a papá o a mamá. Entonces, bueno, yo expondría tres acciones que creo que son las más importantes de las que hemos realizado en los últimos años. Una, el protocolo para la prevención del acoso por razón, del acoso sexual por razón de sexo, por identidad de género. Yo creo que eso, como antes apuntaba Isabel Loureiro, es fundamental tenerlo, es fundamental porque es una herramienta imprescindible. Después, el conseguir constituir y que funcione una red de agentes de igualdad en la que hay miembros integrantes de la red que son representantes. Nosotros, como somos una universidad, pues tenemos equipos de dirección y decanatos de centro y están en esa red representados esos equipos. Hay una persona que está integrada de cada uno de los equipos de canales y de dirección de los centros en la red, aparte, por supuesto, de otras personas que la integran, y yo creo que también es una herramienta fundamental para lo que decía Zulema, para llevar a otros estratos, ¿no? Para que ese sándwich funcione. Y después las medidas de conciliación que hemos puesto, de conciliación corresponsable que hemos puesto en marcha. De alguna manera hemos modificado las preferencias a la hora de elegir docencia en los departamentos, teniendo en consideración el que se tenga que cuidar, que se esté a cargo de menores o de personas dependientes. Y por tanto, hay profesoras y profesores que cuando se asigna la docencia en su departamento pueden solicitar un horario, una franja horaria u otra, teniendo preferencia sobre otros compañeros que antes iban, digamos, por delante en la preferencia de elección de franjas horarias para la docencia. Esa norma también, desde mi punto de vista, es fundamental, también para modificar las cosas, modificar las mentalidades, el que haya criterios que sirvan, que sean valiosos y que son criterios que de alguna manera están condicionados por el género y que se pongan sobre la mesa y sean criterios que valgan más que otros. Por tanto, esas son, digamos, las tres cuestiones que a mí me parecen más interesantes de estos últimos años. Bueno, sigo yo por mantener el orden. Es una pregunta difícil, ¿no? Porque además el CSIC tiene como particularidad, pues algo que también comparte con el Instituto de Oceanografía, ¿no? Que es la dispersión.
Y en ese sentido, muchas veces es más difícil trasladar a centros que están geográficamente muy separados las políticas globales del organismo, ¿no? Y que todos se impliquen en estas, ¿no? De hecho, pues hay centros que tienen establecidos sus propios planes de igualdad y comisiones de igualdad y otros centros que no las tienen. Pero yo creo que el esfuerzo más grande que ha hecho el CSIC en los últimos años, yo creo que está en la visibilización. No en vano, pues sobre todo desde 2017, en que Rosa Menéndez fue nombrada presidenta del CSIC, convirtiéndose en la primera mujer en los más de 125 años de historia de CSIC, viniendo de la Junta de Ampliación de Estudios, ¿no? Esta visibilización de Rosa primero ha llevado a un trabajo fundamental por la visibilización de la marca CSIC y de los científicos que la componen, científicos y científicas, y con un esfuerzo muy importante, porque además hay que darse cuenta que en las universidades tenéis a vuestros investigadores en formación como público cautivo, ¿no? Pero el CSIC los tenemos que atraer y resultar más convincentes que pues las universidades en ese sentido. Y bueno, yo creo que ahí se está haciendo mucho esfuerzo en trasladar a la sociedad no solo en el punto de vista económico, ¿no? Como se valoraba tantísimo en el sexenio de transferencia, que a mí tampoco me lo dieron, sino en el punto de vista de sociedad, ¿no? A todos los estamentos de la sociedad, cómo se trabaja en ciencia, qué hacemos y por qué es importante. Y yo creo que ahí, bueno, pues mi impresión es que el CSIC lo estamos haciendo bien. Muchas gracias, Teresa. Bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste para dar la palabra al público presencial. Yo, como moderadora, voy a hacer de enlace literal entre la pantalla que tengo a mi derecha y el público presencial que tengo a mi izquierda. Así que voy a considerarme la primera asistente y voy a compartir una pregunta de una persona que asiste virtualmente para a continuación ya ceder el micrófono al público que está asistiendo presencialmente. Sí, ya estoy. De ambos centros, las diferentes tareas, etcétera. Con esto se daría respuesta, se dará, a la cuestión de las estructuras en las administraciones a las que me refería anteriormente. Y con esto paso el micrófono aquí al público. Ana. No te hemos escuchado, Ana. ¿Repito? ¿La pregunta no se ha oído? No. ¿No? La repito. Vamos a ver. Sería, con la integración del IEO en el CSIC en 2021, en ese horizonte, ¿qué previsiones hay de integración de las unidades que gestionan la cuestión de la igualdad de género en ambas instituciones, en el CSIC y en el IEO? Yo no sé si tú, Teresa, tienes alguna información. Nosotros, por ejemplo, desde el Grupo de Igualdad, no tenemos ninguna información de todo esto. Yo en realidad tampoco, porque no sé exactamente ni siquiera cómo se va a efectuar esa integración y hasta qué punto va a ser, o sea, hasta qué grado va a llegar, ¿no? Pero bueno, en cuanto entiendo que el CSIC sí que está haciendo unas medidas muy proactivas a favor de la igualdad y que se lo está tomando en serio. Entonces, entiendo que malo para el IEO no tiene por qué ser, ¿no? Que bueno, que siempre es bueno que lo que contaba antes de Zulema del sándwich, que los de arriba estén concienciados. Yo creo que en este momento, por lo menos, los de arriba del CSIC están muy concienciados.
Yo puedo añadiros, que precisamente como es un tema que como me preocupa, como el paraguas, el sombrero que tengo, yo ya he levantado la bandera roja y lo he advertido, que en el momento que se haga la integración, que por favor se considere que esa reestructura de igualdad se refuerza y no se pierde, porque desde CSIC obviamente va muy avanzado y ese es el gran relax, por decirlo de alguna manera, decir, esto no va a ir para atrás, pero sí que personalmente me da miedo que las diferentes realidades de otros centros y sus particularidades se pudieran perder al fagocitar, ¿no? De alguna manera, una realidad tan diferente como pueden ser los diferentes centros que van a entrar. Entonces, yo creo que ahí sí que os puedo decir desde mi lado que yo ya le estoy haciendo seguimiento, o sea, me comprometo a hacerle seguimiento para que se tenga en cuenta esta dificultad que puede ser. Decir, oye, esto es una realidad, ahí son centros diferentes, son muchos centros con realidades distintas y que en la estructura de igualdad que se consolide se tenga en cuenta esto. Luego ya se verá, ¿no? Verán en otros ámbitos la mejor manera de hacerlo, pero sí que creo que es importante traerlos desde el principio. Ya os puedo decir que yo ya lo estoy haciendo. Desde el primer momento que me enteré ya lo puse en conocimiento. Pero, por ejemplo, Zulema, tanto el INIA como el IGME como nosotros, la idea es que al final se integren en las estructuras que tengan de igualdad. Yo he preguntado y todavía no me han sabido decir cómo ni de qué manera va a hacerse. Entonces, yo lo único que he dicho es, bueno, pues si no se sabe, en el momento que se haga, por favor, la parte de igualdad, que se tenga en cuenta que tenemos un interés especial en que se cuide mucho, que esto se tenga en cuenta, que son entornos diferentes, son centros muy distintos, muy dispares en estructura, en momentos, en personal, y que eso hay que cuidarlo. Entonces, no me han dado más información porque todavía creo que no lo tienen avanzado como para compartirlo, o no está avanzado, no lo sé. Lo que sí os puedo decir es que de mi lado ya saben, porque además soy un poco pesada, que ya estoy haciendo seguimiento. Entonces, pues, una vez que ya lo dices y de vez en cuando vas preguntando, pues saben que no te vas a relajar. Yo creo que es importante, ¿no? Y que ya estamos trabajando de manera coordinada pues, en nuestras reuniones, como para poder decir que, oye, que esto es un tema que preocupa no solamente a mi comunidad de igualdad, sino a todos los puntos de contacto, unidades de igualdad o grupos técnicos de los diferentes centros. Yo solo puedo añadir además que, si os acordáis de las cifras que presenté, el área de recursos naturales del CSIC está bajo especial vigilancia, ¿no? Y sería donde vais vosotros casi de cabeza. Entonces, bueno, pues también puede ser un momento para reanalizar absolutamente todo y ver qué medidas se pueden tomar, porque es el área que tiene desigualdades más importantes, ¿no? Y antes Irene, en la charla anterior, hablaba de la importancia del lenguaje, aquí de cabezonas y tercas nada, todas tenaces y perseverantes. Pues sí. Buenas, de la organización. Muchas gracias Teresa, Isabel, Zulema, Isabel Loureiro, compañera, María y Ana del Hoyo, muchas gracias. Vamos a pasar el turno a los ponentes presenciales, a nuestros participantes aquí en el Palacio de la Paz, por si alguien quiere preguntar, gestionar alguna duda. Vale, muy bien. Levantar la mano y los voluntarios os acercarán el micro. Gracias. Hola, muchas gracias. Quería preguntar a Teresa, habías hablado antes de las medidas que no me ha quedado muy claro si ya se habían implementado o se habían empezado a tomar o estaban en proyecto, sobre el tema de los tribunales, de las oposiciones. Decías que se intentaba que sean formados y que sean conscientes del sesgo de género. ¿Esto cómo se llevaría a la práctica? Me refiero, antes habéis soltado una pincelada sobre el tema de lo de las ponencias invitadas o algo así, ¿no? Algo así parecido has comentado, pero me gustaría saber cómo se puede hacer de una manera equitativa. A ver, por una parte, desde el CSIC se está haciendo lo que se está haciendo en muchos otros organismos también, que es sensibilizar a los tribunales de los propios sesgos que tenemos todos antes de abordar
un proceso como puede ser una oposición. Es decir, pues poner de manifiesto que todos estamos sujetos a sesgos y que los sesgos de género son importantes y pueden afectar, ¿no? Y en cuanto a cómo hacer que un tribunal valore más unos méritos que otros cuando no son subjetivos, ahí es que depende. No hay baremos comunes para las oposiciones del CSIC, por lo menos, sino que cada tribunal, dentro de lo que se establece en cada apartado, en las bases de la convocatoria, barema un poco a su aire, ¿no? Pues cuantos más concienciados estemos todos, mejor. Y sobre todo, pues cuando demos importancia a aspectos en los que a lo mejor la participación femenina es más alta, ¿no? Hablaba antes uno de los participantes, mencionaba por ahí la importancia de las escuelas infantiles o de la educación infantil. Nosotros hacemos un esfuerzo grande por llegar a todos los centros educativos y a todos los niveles, ¿no? Pero ahí he de decir que mi percepción y la de mi centro es que las mujeres estamos haciendo esfuerzos diferentes que los hombres, ¿no? Nuestros compañeros se apuntan más a charlas de más pedigrí. O sea, si tienen que dar una charla en bachillerato no tienen ningún problema, pero si tienen que dar una charla para niños de primero de la ESO o ir a un cole de primaria, como que les asusta de frente, ¿no? Entonces, pues luego hay que poner en valor las actividades relativas también a los niveles más bajos, ¿no? Si pensamos que ir a dar un taller a un cole de infantil o a un cole de primaria es divulgación de segunda, pues lo valoraremos como divulgación de segunda en las oposiciones. Y si no pensamos que es divulgación de segunda, sino que pensamos que es una divulgación tan importante como la de concienciar a los de bachillerato para que escojan una carrera STEM, pues entonces la valoraremos igual. Y al final lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra percepción, intentar analizar de forma permanente nuestros sesgos, no cuestionarlo todo, como decía Isabel Jiménez antes, y bueno, poco a poco. Y espero haber respondido, tampoco. Mental que había comentado Zulema, que no le he entendido bien el nombre. ¿Se oye? Era, no sé, Pictures of Science o algo así, pero bueno, vale, pues si podíais. Es Picture a Scientist, dibuja a una científica, o dibuja a un científico en inglés. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas de manera privada? Si no, daríamos fin a esta mesa de debate, ya que son las 2, acabaríamos aquí y volveríamos a las 3:30, después de la hora de la comida, para comenzar con las ponencias. Muchas gracias a todas, muy amables todas nuestras ponentes virtuales y muchas gracias también a nuestra moderadora Ana del Hoyo. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y buenas tardes, buenas tardes. Igual, ha sido muy difícil. Chao.